Y comenzamos cuando Bien, vos quieras. ahí empezamos a grabar. Dale. Bueno, Genial. para empezar, buenas tardes a todos. Bienvenidos a este webinar que preparamos junto a los centros alumni de ex becarios de todo el país en el marco de la International Education Week. Y bueno, siempre con el apoyo de la Embajada de los Estados Unidos. Así que vamos a darle comienzo a esta charla sobre tips para entrevistas de trabajo que nos va a brindar Cecilia. Cecilia, muchas gracias por estar acá. Cecilia Ribeco. Ella es consultora en innovación, es speaker, vicepresidenta de ASEA, que es la Asociación de Emprendedores de Argentina, embajadora de Women Entrepreneurship Day en Argentina, y también fundadora de Emprendedores Trial. Así que Cecilia hace un montón de cosas. Le cedo la palabra a Cecilia para que ella siga y nos cuente sobre lo que vamos a hablar hoy. Muchísimas gracias, Agus. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas, a todos y a todas quienes nos acompañan. Vengo hablando desde las 7 de la mañana, por eso estoy como un poco trabada, pero bueno, ahí vamos agarrando envión. Quiero agradecerles a todos. La verdad es que para mí es una alegría, ahí estoy viendo los mensajitos, es una alegría poder compartir con todos ustedes este espacio. Claramente siempre las gracias a la Embajada de los Estados Unidos y claramente, bueno, a todas las organizaciones de alumni que nos acompañan. Antes de comenzar, voy a pedir si podemos apagar los micrófonos. Ahí está, buenísimo. Vamos a silenciarnos un ratito. Después seguramente vamos a abrir los micrófonos, los voy a invitar a abrirlos, pero bueno, brevemente como para no marearnos, contarles un poquito que más allá de la bio que aparece en el flyer, ¿sí? Y la presentación de Agus, que súper agradezco, quería contarles que soy alumni, al igual que muchos de ustedes seguramente. Realicé el programa de GES, de Global Entrepreneurship Summit, y también el IBLP en el 2019, y bueno, siempre agradecida de aportar y de poder compartir con ustedes experiencias, y más en relación a todo lo que tiene que ver con los tips para entrevistas laborales. La realidad es que no me considero una experta, ¿no es cierto?, en esta temática. Sí, la realidad es que lo implemento todo el tiempo y mucho de mi trabajo tiene que ver con tomar personal, y por eso es que siempre me gusta hablar de esto, si bien no tengo una formación en recursos humanos, pero sí en todo lo que tiene que ver con la identificación de talentos. Entonces, bueno, por ahí un poco viene la charla de hoy, así que bueno, invitarlos a compartir. Y me voy a ir a compartir pantalla, ahí le voy a pedir a... Sí, ya puedo, ya puedo. Estaba viendo que creo que no podía, pero sí, ya puedo. Me voy a ir a compartir pantalla para... Bueno, para que puedan ver algunos de estos tips, ¿no es cierto? Estos tips tienen que ver con entrevistas laborales. Y cuando hablamos de entrevistas laborales, aparecen distintos componentes que de alguna manera nos interpelan. La búsqueda de trabajo es un arte, como ustedes saben. Imagino que muchos de ustedes deben ser bastante jóvenes. O no, y tal vez, digamos, quienes estén participando en este taller se deben estar preguntando, bueno, por dónde comienzo a buscar trabajo o por dónde refuerzo mis habilidades a la hora de buscar trabajo. Y comentarles también que hoy por hoy todo lo que tiene que ver con la inserción laboral y la búsqueda de trabajo se ha complejizado bastante, ¿sí? Tal vez cuando yo empecé hace varios años atrás en el mercado, no había tantos desafíos. O sea, el desafío era presentarse a una entrevista laboral, ir bien vestido, bien vestida, hablar bien en la entrevista, presentar un buen currículum impreso, bien prolijo, con tipografía Times New Roman, ¿sí? En una hoja A4, pegarle una foto y listo. Esa era la complejidad del momento. No quiere decir que no hubiese complejidades otras que hoy también hay, que tienen que ver con cómo defender o presentar un proyecto, o cómo pararse frente a un empleador, cómo sortear vicisitudes. A mí me gusta contar mucho la anécdota que en una de mis entrevistas de trabajo fui con unas sandalias muy altas. ¿Sí? Yo soy bastante bajita y tomé el desafío de ir con unas sandalias muy altas, y se me rompió el taco mientras estaba entrando a la entrevista. Así que tuve que sortear la dificultad de, así todo, con la sandalia en la mano, que la entrevista, digamos, saliera exitosa.
Y si bien no quedé para ese puesto, no creo que no haya quedado por el tema de la sandalia, sí me sirvió para entender muchísimo de que tenemos que ir preparados a que nos pase cualquier cosa, como puede ser, bueno, que nos agarre un corte de tránsito, ¿no es cierto? Que, bueno, se nos rompa la sandalia, la ropa, que nos olvidemos de decir lo más importante que teníamos para decir, o sea, nos pueden pasar un montón de cosas. Por eso un poco, si bien es un taller para entrevistas laborales, también tiene que ver un poco con cómo nos preparamos nosotros para enfrentar situaciones de estrés en el campo laboral, porque la búsqueda de trabajo o la entrevista es una situación de estrés, ¿no es cierto? Que nos invita un poco a realmente regular nuestra ansiedad. Más que nada, por eso volví a esto, ¿no? De los más jóvenes que tienen que entrenar esa resiliencia y de alguna manera estar lo más calmos posibles, porque aparecen preguntas, ¿no es cierto?, en la entrevista, como por ejemplo, bueno, ¿qué experiencia tenés? Y a veces no tenemos tanta experiencia cuando estamos comenzando, o sí, para los que más experiencia tienen, pero a veces es difícil saber qué contar. Y yo traje algunos tips, ¿sí? que suelo compartir con los alumnos en torno a lo que tiene que ver con el desarrollo de la herramienta LinkedIn, pero les voy relatando también algunas otras cosas que son interesantes y que tienen que ver con cómo nos preparamos para las entrevistas laborales y qué es lo que veo yo hoy, tal como les decía, en las distintas organizaciones en donde participo y en la actividad privada me toca tomar personal y estoy viendo, digamos, que hay una gran problemática en torno a las entrevistas laborales por diversos factores. Primer factor tiene que ver con un grado de informalidad creciente, lo cual es preocupante. ¿Y qué quiero decir con esto antes de meternos un poco en los tips y avanzar en otras cosas? Que todo lo que nosotros tengamos que pensar en torno a la imagen y en torno a la seriedad que una entrevista laboral tiene, más allá de que tal vez cualquiera de ustedes pueda trabajar en una industria o en un rubro que no sea solemne, digo, en donde no sea necesario ir de saco y corbata o de vestido, etcétera, pero sí es importante que podamos investigar y que podamos tener en cuenta cuáles son los códigos de vestimenta del espacio de trabajo donde me quiero incorporar. Esto como primer tip, ¿no? Esto les voy diciendo algunas cuestiones que voy a retomar luego. Yo no puedo no investigar el espacio de trabajo al cual me voy a presentar para una entrevista. Porque eso me puede jugar en contra. Tal vez yo voy vestida, pongo un ejemplo, ¿no? Tal vez nos vestimos con un vestido y vamos a un lugar de trabajo donde la gente está de jeans y zapatillas y quedamos descolgados, o al revés, o de alguna manera voy vestida súper informal y el contexto era formal. Y querramos o no, todo ese tipo de cuestiones impactan en el medio e impactan a la persona que entrevista, como también impacta esto que les decía del grado de informalidad, que a veces es un poco preocupante. No importa el título que tengamos, eh, como para definir una entrevista. El título que tengamos es muy importante, como lo es la experiencia, pero también lo es todo lo referente al respeto a la imagen, también lo es la oratoria, también lo es esta capacidad de resiliencia que tenemos que tener en torno a las dificultades, el ser proactivo y principalmente el ser respetuosos. Y esto es lo que yo hoy veo que sucede un poco dentro de los candidatos y candidatas un poco más jóvenes, los sub-25, en donde, por ejemplo, hay entrevistas laborales en donde están en malla, por ejemplo, ¿no? Entonces estamos en la videollamada y hay gente que viene de la pileta, y pues decís, esto es una entrevista laboral. Bueno, entonces te dicen, no, pero pará, ya me voy a poner una remera y vengo. Y decís, pero te podrías haber puesto la remera 15 minutos antes de la entrevista. O sea, todo este tipo de cuestiones suceden a diario, y aunque ustedes no lo crean, son más comunes de lo que pensamos, ¿sí? Entonces, ¿qué grado de importancia le estoy dando yo a una entrevista? Esto me pasó hace 2 semanas atrás. ¿Qué grado de importancia le estoy dando a una entrevista si estuve en la pileta hasta las 2 menos 5 de la tarde y a las 2 de la tarde que era la entrevista, vengo a la entrevista en malla y pido permiso para irme a poner una remera, ¿no? Entonces digo, esto por favor no tiene que pasar nunca, ¿no? O sea, tenemos que realmente prepararnos para esa entrevista, estar concentrados, o sea, saber lo que vamos a decir y lo que vamos a priorizar. Bien, sin más protocolos, me voy a ir un poquito a la BD del taller, que algunos de ustedes ya lo conocen y lo han puesto en práctica, otros no. Sobre estas cuestiones quiero conversar más que nada y poner el foco. Siempre es un tema al cual tenemos que volver. Cuando nosotros hablamos de una entrevista laboral profesional,
hablamos de una herramienta que es la que la regula y en donde de alguna manera el empleador va a poner el foco más grande, que es LinkedIn. ¿Sí? El empleador, depende del tipo de trabajo que ustedes vayan a realizar, los va a, si se quiere, stalkear, ¿no? Los va a buscar en redes como por ejemplo Facebook, e Instagram o TikTok. ¿Sí? Hoy se está buscando mucho también a través de TikTok. Pero la realidad es que el grado de formalidad también va a depender, y en donde se van a tomar decisiones tiene que ver también con LinkedIn y con una mezcla de todo lo que el candidato o la candidata muestra, ¿no? Por eso es muy importante también, que ustedes piensen a la hora de pensarse, ¿no? Valga la redundancia, en esta inserción laboral, en esta búsqueda de trabajo, en esta postulación, porque puede ser también una postulación a una beca, puede ser una postulación a un proyecto, el grado de formalidad, ¿sí? Que le vayan a dar alguna de esas redes. Claramente ustedes son, todos somos libres, ¿no? Y más ustedes que la mayor parte veo que son jóvenes, son súper libres de hacer lo que quieran en sus redes sociales, pero es muy importante que si van a postular a una beca o a un proyecto de trabajo, puedan brindar una red social en donde toda la información esté lo más seria posible, en el sentido de, bueno, los datos como tienen que estar, ¿no? Con un nombre, digamos, de fantasía, y en donde lo que ustedes muestren esté orientado hacia el perfil laboral. Tal vez algunos de los que nos acompañan, de los alumnos, se acuerdan, una vez conté una anécdota para un proyecto en vinculación con la Embajada de Estados Unidos y es un proyecto global. Estábamos seleccionando perfiles, ¿sí? Y bueno, había una chica, para un proyecto que tenía un perfil súper interesante, la verdad es que cumplía con todos los requisitos y demás, y tenía un CV muy, que se notaba que era una persona muy proactiva y que tenía mucha actividad y cosas para aportar al proyecto. Pero bueno, la realidad es que cuando vimos las redes, y todo también pasa mucho por la imagen, ¿no? Vimos sus redes sociales y las redes sociales mostraban, ¿sí? De alguna manera, algunos mensajes bastante agresivos, eh, algunas ideas un poco intolerantes. Y esto no tiene que ver con la ropa, ¿no es cierto? No tiene que ver con la imagen, pero sí tiene que ver con los mensajes que transmitimos. Entonces, claramente que esta chica participó de las entrevistas, y que, seguimos en contacto y que pudimos conversar y demás, pero no es una persona, digamos, que pudiera ser seleccionada para promover un proyecto, ¿sí? Porque nosotros, de alguna manera, cuando pensamos en los valores de las organizaciones con las cuales nos vinculamos, y esto aplica para más allá, digamos, del paraguas que tal vez nos une, ¿no es cierto?, en este espacio, que es el de embajada y demás, pienso un poco en el paraguas que los puede unir dentro de una organización cualquiera, como puede ser una empresa, ¿sí? Como puede ser una organización de la sociedad civil. ¿Qué pensarían ustedes si están, de alguna manera intentando, ¿no es cierto?, incorporar personas a su equipo de trabajo, y entienden que hay una persona que claramente en su LinkedIn no aparece esa información, pero después en otras redes sociales aparece con mensajes intolerantes o homofóbicos? O sea, ¿les parece que podría ser un perfil que podría integrar una organización que sostenga ciertos valores en relación a todo lo que tiene que ver con diversidad? Claramente que no. Entonces, estas cosas que ustedes ya las saben, sí, pero a mí siempre me gusta refrescarlas, ¿no? Porque digo, son importantes. Todo lo que hoy pasa en la comunicación es importante y tiene que ver con lo que ustedes manifiestan en redes sociales, lo que ustedes manifiestan a la sociedad de sus pensamientos. Y es muy importante manifestarse y manifestar los pensamientos y las tendencias y todo aquello que a nosotros nos parezca importante, pero tenemos que tener en cuenta que hoy por hoy, 2021, la mayor parte de las organizaciones que tienen un trabajo hecho en relación a los objetivos de desarrollo sostenible y que son organizaciones serias, realmente le prestan atención a este tipo de cosas, ¿sí? Entonces, creo que es muy importante también tener en cuenta este tipo de tips a la hora de pensar cómo nos mostramos y qué mostramos. Y esto no tiene que ver con ocultar cosas, pero sí tiene que ver con, bueno, tal vez sí, si estoy haciendo un chiste, porque esto también pasa, ¿no? Tal vez estoy haciendo una broma o me enganché con algo que está de moda, pero que tal vez es medio peligroso, y en el sentido del mensaje, bueno, pensarlo dos veces. Porque la realidad es que cuando uno piensa en la búsqueda de trabajo, cuando uno, realmente, se pone, digamos, al servicio, digamos, en una búsqueda, laboral, bueno, hay cosas que realmente son observadas y que, bueno, a veces no tiene sentido que por H o por B,
en algo que no es importante para mí, me puede afectar mi búsqueda laboral, ¿no? Y en este sentido, contarles bueno, en todo lo que tiene que ver con LinkedIn y para qué sirve el darse de alta, algunos tips, qué pasa cuando soy emprendedor o emprendedora, ¿no? Cuando hablamos de LinkedIn, muchos de las personas, digamos, que asisten a los talleres o que se vinculan con este tipo de temáticas, dicen, no, bueno, pero yo no soy, no quiero trabajar en relación de dependencia, yo soy emprendedor, soy emprendedora, ¿me sirve? Y claro que sí, porque todos y todas, chicos, necesitamos hacer networking. Esto es algo importante también. ¿Mm? Así ya tengas trabajo, ¿sí? Así ya tengas trabajo, es importante que estés en LinkedIn, es importante que manejes la comunicación de lo que haces, es importante que tengas una herramienta para comunicar tu perfil, y tal vez si LinkedIn no te parece una herramienta efectiva, digo, ¿no? Cada uno puede tener sus opciones, sí tal vez encontrar alguna especie de programa, de app, etcétera. Hay un montón online que nos permite hacer un CV online atractivo, con diseño. También hay otras alternativas que son, digamos, claramente, por ejemplo, si estamos pensando en el profile de un diseñador gráfico y demás, bueno, claramente puede pensar en un portfolio en Behance o en otras alternativas que sean dinámicas y atractivas, pero que le puedan dar cierto rigor a la información de lo que estoy ofreciendo, ¿no? Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Me van siguiendo? ¿Alguien quiere hacer alguna pregunta? Pregunta, sugerencia, algo que quieran agregar hasta ahora, algún blooper que hayan tenido con alguna entrevista laboral, ¿no? Bien, perfecto. Me acordé de la palabra blooper y es como una palabra así como del año, ¿no es cierto?, de María Castaña, pero bueno, quiere decir más que nada, digamos, esto de, bueno, alguna macana que me mandé y la cual nos reímos acerca de, bueno, qué me pasó en mi entrevista laboral, ¿no? Me pueden pasar cosas, ¿sí? Bien, y una de las cosas que les pueden pasar en la entrevista laboral es decir lo que dijeron o lo que pensaron que no iban a decir, ¿sí? O sea, se prepararon, trataron de pensar, por ejemplo, una de las preguntas incómodas que aparece en la entrevista laboral es, ¿cuál es tu hobby? Vos nunca sabes por qué te preguntan eso, ¿no? Pero tiene que ver muchísimo, digamos, con ciertos indicadores en relación al comportamiento. Entonces, cuando te preguntan cuál es tu hobby y vos decís, bueno, mi hobby es, no sé, mirar Netflix, ¿no es cierto? Que es uno de los hobbies, digamos, más populares del momento. Y decís, no voy a decir mirar Netflix, voy a decir que mi hobby es leer, ¿no es cierto? Digo, pongo un ejemplo. Y después cuando les preguntan dicen mirar Netflix. O sea, por eso es importante que estén concentrados y que realmente preparen la entrevista. No para que vayan a mentirle al empleador, sino para que lo que digan de lo que ustedes hacen sea lo más atractivo. No digan lo que dice todo el mundo, o si tienen varios hobbies, bueno, ¿cuál es el más interesante? Bueno, tal vez mi hobby es la lectura, o tal vez mi hobby es, no sé, coleccionar algo, y en ese tipo de respuestas también hay puntos de interés con el empleador, ¿sí? Bien. Bueno, voy a pasar acá un poquito a contarles, ¿sí? Para quienes no estén en el tema, o para quienes quieran, perdón, estar en el tema y ponerse a investigar, o quienes ya lo tengan, pero bueno, hagan un review como para decir, bueno, tengo que ponerme a trabajar en esto. Es importante que sepamos que LinkedIn es la red social, el perfil profesional más importante. Es un currículum online, ¿sí? Sigue directrices de privacidad estrictas, sí, es muy importante que tengamos esto en cuenta porque hay un consentimiento explícito, ¿no? Yo puedo poner mi perfil privado tranquilamente y solamente habilitar a los empleadores que quieran ver mi perfil completo a que lo puedan ver, o puedo parcializar la parte pública y privada de mi perfil. Eso es algo importante también, que ustedes pueden incorporar. Eh, y para quienes estén en una búsqueda activa, esto es algo importante, ¿no? Cuando nosotros pensamos en las búsquedas, hay distintos tipos de búsquedas y hay personas que están en una búsqueda activa. ¿Qué quiere decir? Que ustedes lo pueden poner en su bio y decir, yo estoy en una búsqueda activa, y estar en una búsqueda activa quiere decir que estoy realmente buscando y necesitando trabajo. También puedo estar en una búsqueda que no sea activa, o sea, puedo estar en una búsqueda, ¿sí? Y puedo tomarme mi tiempo, entonces estoy en una búsqueda en la cual estoy analizando, entonces puedo poner que estoy buscando oportunidades, ¿sí? Pero no estoy en una búsqueda activa. Cuando uno pone búsqueda activa es porque, bueno, estoy realmente necesitando el trabajo, estoy en búsqueda, entonces, bueno, ahí te empiezan a llover los mensajes, y las consultoras o los recruiters, ¿sí? Van como más agresivamente a tu perfil. Cuando vos podés poner en tu bio que estás en una búsqueda de oportunidades o una búsqueda de ampliar tu red de contactos, etcétera,
bueno, te pueden llegar posibilidades de trabajo, pero no de forma tan agresiva. Digo agresiva en el sentido de la cantidad o el tipo de búsquedas, ¿no? También es muy interesante para quienes realmente estén en una búsqueda muy activa, digo, necesito trabajar mañana. Para quienes digan, necesito trabajar mañana, es muy importante. Primero, hacer un buen perfil, que es lo que vamos a ver ahora. Y en segundo lugar, chicos, quienes tengan la posibilidad, yo siempre recomiendo que paguen la versión paga. ¿Mm? Esto no es una limitante o un must. Digo, no es que hay que salir mañana corriendo a pagar LinkedIn, pero para quienes tienen la posibilidad puede ser una alternativa de llegar más rápido al camino del encuentro del puesto de trabajo, ¿no? Para quienes no están en condiciones de pagarlo o no quieren, si elijo no pagar, hay que ser más proactiva o proactivo enfrente de la pantalla, ¿sí? Hay que dedicarle un poco de tiempo mayor al que, por ejemplo, le puedo dedicar en la versión paga, porque en la versión paga es lo que primero ven los recruiters, ¿sí? Después se empiezan a buscar y a bucear, ¿sí? Conocidos de conocidos, amigos de amigos o perfiles específicos. Pero así todo, si no quiero pagar, pero hice un buen perfil en LinkedIn, es interesante porque me van a llegar, me van a llegar búsquedas igual, me van a llegar oportunidades, pero tengo que estar atento o atenta a ello. Yo les voy a poner un ejemplo de lo que no hay que hacer, pero en mi caso yo no estoy en ninguna búsqueda, ni quisiera estarlo por el momento, y no sé si ustedes llegan a ver ahí mi pantalla, no sé si llegan a ver ahí. Yo tengo 42 notificaciones del día de hoy en LinkedIn, que no abrí y no las pienso abrir hasta el fin de semana que tenga tiempo. Pero ¿qué sucede? Esto que les digo, yo no estoy en una búsqueda activa. Entonces, claro que voy a responder y que claramente que me tomaré mi tiempo para responder y para conocer a la gente que me está escribiendo, pero no voy a estar en la misma situación que una persona que realmente está en una búsqueda activa y tiene una notificación y se mete al momento, porque tal vez es una oportunidad de una entrevista mañana, ¿sí? Entonces, esto es muy importante, entender en qué tipo de búsqueda estoy, definirlo en la biografía de LinkedIn, porque el recruiter va a ir a buscar eso, y en base a lo que yo ponga va a ser la decisión que va a tomar. Y además, sí, es importante que tengamos la aplicación en el móvil, en la medida de lo posible, ¿sí? En la medida de lo posible, hoy la mayor parte de los móviles tienen bastante memoria, así que es importante que ustedes lo tengan encima porque de esa forma van a ser más proactivos en la respuesta. Bien. ¿Para qué sirve la red? Ahí se me movió un poco la presentación en la palabra conocimiento. ¿Para qué sirve la red? Principalmente para encontrar. Lo más importante que ustedes van a encontrar en LinkedIn, y esto es la verdad, más allá de que es una gran maquinaria para encontrar trabajo, para relacionar perfiles y etcétera, porque si nos ponemos a pensar de qué vive LinkedIn, además de vivir de la publicidad, vive de los recruiters que pagan la versión para encontrar gente, digamos, ¿no? Y es interesante que entendamos que además de buscar y encontrar oportunidades de trabajo, nos vamos a encontrar con expertos, ideas y oportunidades. Si ustedes quieren avanzar en su carrera laboral, quieren avanzar en su carrera profesional, tienen que relacionarse con expertos, ideas y oportunidades. Entonces, es muy importante que ustedes, a la hora de pensar en este perfil, no solamente lo utilicen para consumir información en el sentido de búsquedas laborales activas, o búsquedas laborales o becas, o etcétera, sino que también se puedan conectar con expertos. Hay expertos que todos los días suben materiales súper interesantes en LinkedIn que se vinculan con otras redes sociales, como por ejemplo Telegram, u otras en donde después la conversación continúa. Entonces, si yo tengo poca experiencia en un tema, o estoy comenzando, o tengo una vida media en el ámbito laboral, bueno, necesito hacer mi red. ¿Y dónde está mi red? Está acá adentro, no está en Instagram, ¿sí? Por más que creamos que sí. Y tal vez seguramente en Instagram también está, pero no va a hablar la persona con la longitud con la cual va a escribir o hablar, digo hablar porque hay muchos vivos también en eventos de streaming en vivo en LinkedIn que son muy interesantes, no tiene la misma dinámica que otras redes. Entonces, ojo con perderse conversaciones por estar todo el tiempo creyendo que las van a encontrar en otras redes que no son específicamente para el mundo del trabajo.
Sí, ahí me están llegando algunas notificaciones de LinkedIn, después las voy a aceptar. Bien, entonces, es muy importante, ¿sí?, que nosotros entendamos esto. No solamente me sirve para la búsqueda de trabajo, sino también para expertos, ideas y oportunidades. Porque si no caemos en esto de, y yo no tengo experiencia, no me entero de nada de mi rubro, y si no te enteras de nada, porque tal vez no estás acá adentro, porque hay de todo. Entonces, y no hay que pagar. Con lo gratis ya te enterás igual, si haces una buena búsqueda. ¿En qué consiste esta buena búsqueda? Lo voy a explicar de cero. Si ustedes, por ejemplo, están en el rubro de, no sé, la arquitectura, voy a poner cualquier ejemplo, ¿no? Y ustedes recién comienzan y todavía están estudiando y no tienen su estudio de arquitectura o no están trabajando de forma independiente, pero es el sueño de ustedes poder hacerlo cuando terminen la carrera. ¿Qué van a empezar a hacer? Van a empezar a seguir, ¿sí?, estudios de arquitectura, van a empezar a buscar arquitectos referentes para ustedes de la ciudad, más jóvenes, menos jóvenes, gente que escribe sobre arquitectura. Digo, vamos a ir empezando a armar una red. En esa red, ¿sí?, ustedes al ver las publicaciones van a empezar a comprender cabalmente quiénes son los actores más importantes, ¿sí?, en Rosario, en Santa Fe, en el país, ¿sí?, que están en el rubro en el cual ustedes están interesados, ¿sí?, o en el tipo de trabajo, ¿sí? Entonces es muy interesante que ustedes hagan este tipo de cuestiones porque, digo, la red no se va a hacer sola. Es importante que ustedes le den de comer a esa red. Digo, ¿a qué me refiero? Que es importante que ustedes sigan a personas que promuevan que otros los sigan, ¿sí? Y que le den vida a la red. Si ustedes les dan vida a la red se mueve y les, digamos, como funciona el algoritmo les da más posibilidades de que más personas ustedes los encuentren. Si ustedes dejan LinkedIn medio dormido, ¿sí?, salvo que ustedes tengan mucha actividad externa, ¿sí?, no se mueve mucho. Entonces es muy importante alimentarlo esto, ¿sí? Es muy importante, por ejemplo, que si ustedes encuentran expertos a los cuales a ustedes lo siguen y les gusta lo que escriben y demás, ustedes hagan una recomendación, ¿sí?, que es el dedito, digamos, o sea, vincúlense, compartan información. Bien. También es una red que, tal como les decía, nos va a servir para conversar y compartir conocimiento, que es muy importante. Claramente que les va a servir para poder compartir también contenido que a ustedes les parezca interesante. Es una forma de conformar su perfil profesional, el compartir contenido, que los conozcan a ustedes porque comparten contenido de valor, y mantenerse en contacto con gente de su sector, ¿sí? Entonces, tal vez en Instagram, en Facebook, en TikTok, me relaciono con marcas o con personas que son de mi agrado personal, pero acá adentro me vinculo con personas que me interesan en el sentido de lo laboral. Por eso recomiendo, ¿sí?, también para mantener la privacidad de su trabajo, recomiendo que en LinkedIn no es una buena idea estar agregando familiares, personas que son más del ámbito social, porque ustedes tienen que nutrir su red de personas del ámbito profesional. Esto no quiere decir que tal vez no acepten a su propia madre, digo, eh, quiere decir que la búsqueda pasa por otro lado, ¿sí? Entonces así empiezan a crear su agenda de contactos. Bien, ¿cómo venimos hasta acá? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta por el chat, por voz? Ahí hay una pregunta, no sé si preferís responderla ahora o la dejamos para el final. No, no le puedo responder ahora, Gus. Ahí la estoy viendo. Espectacular, pero no la Dale. había visto. Dice, buenas tardes, Camilo, dice. Gracias, Camilo. Dice, una pregunta. ¿Recomienda realizar los test de aptitudes que ofrece LinkedIn? Sí. Yo recomiendo, Camilo, todo. Todo lo que tiene LinkedIn es espectacular. Y cuando uno empieza a rellenar el test de aptitudes, a ustedes les va a parecer que no es automático, porque en realidad no es automático, pero todo abona a al mismo centro de datos de la maquinaria de LinkedIn, ¿no es cierto? Entonces, mientras más información ustedes rellenen, más test hagan, más completen el perfil, más específica, ¿sí?, es la reclutadora en torno al perfil de ustedes. ¿Por qué? Porque toda esa información filtrada claramente, porque hay, ¿no es cierto?, hay cuestiones de información que no llegan al reclutador, pero sí llega a un perfil mucho más terminado, si se quiere, en torno a las características, y el reclutador o la reclutadora hace una mejor búsqueda. Entonces, es muy importante, también sirve para el algoritmo, para que realmente te muestre, ¿sí?, cuestiones que tienen que ver con tus aptitudes y con lo que vos estás buscando. Así que sí, te recomiendo que lo hagas.
Ariana dice, yo tengo redes sociales como Instagram y Facebook, pero en verdad no subo contenido hace años. No me siento cómoda compartiendo mi vida privada con tantas personas. ¿Esto puede resultar perjudicial si los empleadores decidieran fijarse en estas plataformas? No, 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 para nada, Ariana, para nada. En este sentido, o sea, digo, no es una alerta para el reclutador que la persona no comparta su vida social en redes. Para nada, puedes tener un perfil en Instagram que sea privado y nosotros vemos la foto y no pasa nada. Sí es un poco disruptivo cuando ves la foto y la foto es disruptiva, digo, en el sentido de ropa interior, mensajes extraños, digo, hay cosas que, digo, y lejos de instalar en este taller una idea de discriminación, ¿no? Porque les puedo asegurar que la mayor parte de las veces de que he visto perfiles disruptivos los he entrevistado igual para entender la lógica de lo que estaba viendo y claramente para ofrecer el acceso y la oportunidad a la persona. Y muchas de las veces las personas que han tenido un perfil muy disruptivo no es que no hayan quedado por la foto o por lo que estaban comunicando, sino porque tal vez esa búsqueda no ajustaba a lo que realmente estaban buscando, ¿no? Es muy importante, digo, todo tiene que ver con todo. Es muy importante que esto, digamos, ¿no? No quiero compartir mi vida privada, no pasa nada, pero lo que compartas, así sea poquito, bueno, que realmente tenga que ver con vos y tus valores y lo que vos querés transmitir. ¿Sí? Eso es algo muy importante, ¿no? Digo, muchas de las veces cuando he entrevistado a chicas y a chicos que tenían perfiles bastante extraños en las redes sociales, cuando te pones a conversar te das cuenta y dices, no, pero yo eso lo hacía, me pasó muchas veces, ¿no? No, pero yo subía esas fotos o hacía eso cuando estaba en el secundario, ¿sí? Entonces, bueno, si en el secundario, porque adolescentes no tenían idea tal vez que estaban subiendo, etcétera, o mensajes un poco, que cuando sos un poco más grande decís, ¿cómo puse eso? Bueno, es importante que ustedes puedan después hacer una chequeada de eso, porque la verdad es que cuando están en búsqueda de trabajo, puede haber reclutadores que no ahonden tanto. Por lo general, hoy por hoy se va a LinkedIn y se mira un poco, digamos, las imágenes de los otros perfiles, pero no hay una cuestión exhaustiva a fondo, digamos, de leer todos los posteos, etcétera, pero sí de poder observar ciertos comportamientos que puedan ir o no en función de los valores de la organización. Entonces, en ese sentido, sí, no te preocupes. Ahora, sí es importante, Ariana, que si decidís hacerte un perfil en LinkedIn, ¿sí? Bueno, ahí sí puedes compartir contenido, pero no vas a estar compartiendo tu vida social, vas a compartir una nota que te interesa, un libro, una búsqueda, un video, un evento, o sea, digo, son cosas que no comprometen tu vida personal, ¿no es cierto? Entonces, es una red bastante interesante, ¿no? Bien. ¿Alguna otra pregunta, consulta? Bien, buenísimo. Gracias, Ariana. Bueno, me van avisando ahí por el chat, ¿sí? Si hay preguntitas, van escribiendo o quien se anime, saben que está totalmente habilitado levantar la voz ahí en el micrófono sin problema directamente. Bien, vamos a ir a los tips, ¿sí? Tips. Primero, number one, crear una red de contactos acorde a tus intereses. Y acá va lo que yo les decía anteriormente, chicos. Entonces, si quiero crear una agenda de contactos laborales, y tal vez no sé si voy a agregar a la vecina de al lado, ¿sí? Que no sé, que es kinesióloga y yo estoy estudiando, qué sé yo, no sé, abogacía. ¿Por qué? Porque a mí me interesa primero priorizar mi red en función de los contactos a los cuales quiero llegar y el ámbito, y después si quieren expanden y son Roberto Carlos y 1 millón de amigos, pero primero hay que focalizar muy bien hacia dónde quiero ir, ¿sí? Entonces, en LinkedIn no vale la estrategia de ser amigo de todos como en Facebook, Twitter, Instagram, etcétera. No, ¿sí? Focalicen primero en la agenda de contactos que ustedes quieren armar. ¿Saben por qué les digo esto también? Porque después se van a olvidar. Ustedes suman 1 millón de personas en LinkedIn y después se olvidan cuáles son las estratégicas. Porque el algoritmo, como funcionan todas las otras redes sociales, no les va a mostrar seguramente lo que ustedes estaban más interesados en un principio. Les va a mostrar, ¿sí?, información de valor para la kinesióloga que era mi vecina, y yo quiero ver cosas de abogacía. Entonces, es importante que sean selectivos. Segundo tip, optimizar el perfil, ¿sí?, para los motores de búsqueda. Hay que dedicarle tiempo, ¿sí? Las personas que yo conozco, que están en búsqueda activa y que han conseguido trabajo a través de LinkedIn como herramienta y sin pagar, le dedican tiempo en la semana. ¿Qué quiere decir? Que yo el día sábado o el viernes o el lunes le tengo que dedicar un tiempito de actualización de antecedentes, hice un curso de
X cosas, subo el certificado, es algo que se usa mucho en LinkedIn, ¿sí? Certificados de aptitudes, de cursos que realizaron, bueno, lo van a publicar, a la gente le encanta recomendar, felicitar, todo ese tipo de cuestiones, que tal vez si ustedes se ponen a pensar en Facebook, en Instagram, y qué sé yo, no vas a estar subiendo un certificado que hiciste un curso, porque a nadie le importa eso, ¿no? Entonces, bueno, digo, en el sentido de, no es una red para eso, pero acá sí tiene asidero, entonces es muy importante que ustedes lo hagan. Todo eso va a ir conformando, ¿sí? Una red profesional mucho más nutrida también, porque las personas que lo siguen a ustedes saben más información acerca de lo que están haciendo y demás. Bien, se van a dar de alta, ¿sí? Esto es importante, o sea, digo, para empezar a implementar estos tips, vayan ahora a LinkedIn y el que no tiene la cuenta se va a dar de alta porque si no, no va a poder experimentar todo esto. Y es muy importante, chicos, que ustedes se marquen un objetivo, o sea, digo, esto no solamente para LinkedIn, sino para la vida misma, pero vamos a ir a la red social. ¿Cuál es el objetivo? Quiero buscar trabajo, quiero buscar clientes, quiero ampliar mi red de contactos, generar colaboraciones. ¿Qué quiero hacer con esto? ¿Sí? Me quiero enterar de becas, me quiero enterar de oportunidades. Bueno, plantéense objetivos claros, chicos, porque no es lo mismo buscar trabajo, buscar clientes, ampliar red de contactos. Son cosas distintas. Si yo quiero buscar trabajo, lo que más me interesa son las búsquedas laborales. Entonces no estoy tan interesada en leer notas de actualización sobre mi rubro o de interés sobre un libro o una conferencia. Quiero encontrar trabajo, después me voy a ocupar de todo lo otro, ¿no? Ahora, si quiero ampliar mi red de contactos y seguramente le voy a poner más interés a todo lo que tiene que ver con, bueno, entender, digamos, la información que está en el momento, las tendencias, o sea, ahí voy a ir viendo según mi objetivo cómo me voy a manejar. Conocer a profesionales de tu sector, ¿sí? Es un punto importante, intercambiar opiniones, mantener el contacto con otros colegas. Esto pasa mucho cuando ustedes se reciben y, por ejemplo, digamos, pasa un tiempo y no ven a sus compañeros de la facultad porque seguramente eran de otras provincias, de otros países, y cada persona va por su lado y demás, pero bueno, eran personas que a ustedes les parecían interesantes a nivel laboral, más allá de lo personal. Bueno, entonces es importante seguir con esas personas dentro de la red. También para conseguir personas interesantes, ¿no? Contactos interesantes. ¿Qué quiere decir un contacto interesante? Y un contacto interesante es aquella persona que a mí me puede sumar a nivel profesional y que no voy a llegar por cuestiones personales, digo, no está dentro de mi red de contactos, no es amigo de nadie que yo conozca, no me la voy a encontrar en el club, digo, es una persona que tal vez puedo conocer en una conferencia, que puedo conocer en un evento profesional, ¿sí? Que puedo conocer, no sé, que puedo ver en la televisión, por ejemplo, veo un experto en la televisión que toca alguno de los temas de lo que yo hago, entonces, bueno, en relación a eso, contacto, bueno, etcétera, ¿no? Bien. Otros tips importantes, hay que obviamente poner el nombre real. En LinkedIn no podemos poner un nombre de fantasía, un seudónimo y demás, porque nadie lo hace, no es serio. Tiene que aparecer el mismo nombre que tenemos en el documento, ¿no? Digo, si no es en el documento, bueno, el mismo nombre que utilizamos y por el cual nos llaman en todos lados, ¿sí? Entonces es muy importante que esto sea coherente, digamos, ¿no? Seleccionar una fotografía de aspecto profesional, ¿qué quiere decir esto? Bueno, en la fotografía se ven muchas cosas, entonces si yo pongo una fotografía en donde estoy de vacaciones, arriba de una lancha, salvo que tenga una empresa turística, digo, no tiene mucho que ver, ¿no es cierto? Digo, o una empresa de deporte náutico, no tiene mucho que ver con la foto de LinkedIn. Entonces, esto es importante también, ¿no? Digo, estamos buscando trabajo, contactos profesionales, no podemos poner una foto de vacaciones, ¿sí? Bueno, tengo otro ejemplo más que me acordé. Por ejemplo, me pasó una vez en una búsqueda laboral que la chica tenía en LinkedIn la foto de su casamiento, ella con el vestido de novia. Entonces me pareció como bastante disruptivo, ¿no? Empecé a mirar porque digo, bueno, tal vez trabajaba en relación a algo de esto, ¿no? No, nada que ver, o sea, a ella le encantó la foto con su vestido de novia, lo puso en LinkedIn, pero no tenía nada que ver. Entonces digo, y obviamente su currículum era excelente,
y claramente que se tuvo en cuenta para un proyecto en el cual participé y demás, pero todavía me acuerdo yo explicándole por qué no había que poner la foto del casamiento. Y ella le parecía lo más normal del mundo, hasta que charlamos esto y dijo, claro, es verdad, porque, o sea, vos lo ves y dudás, decís, pero, o sea, ¿qué estoy viendo? Me confundí de red, estoy en Facebook, ¿no es cierto? O sea, no, era LinkedIn. Bien. Colocar el título de los cursos que hayan realizado es importante, todo lo que puedan, ¿sí? Eh, para los que son jóvenes es hasta más fácil, ¿sí? Quienes tenemos un poco más de años, si tuviéramos que cargar todo lo que hicimos, es muy difícil porque eh, empezamos a trabajar en una era donde no había cosas digitales, o sea que imagínense que es muy difícil, pero en el caso de los más jóvenes es muy fácil porque ustedes tienen la mayor parte de la información digitalizada, ¿m? Entonces cargar certificados o cargar información de lo que están haciendo actualmente es fácil porque la mayor parte de las empresas o de las organizaciones e instituciones con las cuales ustedes se relacionan están ahora en LinkedIn, que es distinto a antes que no estaban, digamos, ¿no? Entonces, bueno, todo ese tipo de cuestiones es muy interesante. Añadir información de contacto, ¿sí? Correo electrónico, blog, si tienen un blog profesional, una cuenta de Twitter, etcétera, siempre es importante, porque es abrir otra posibilidad más de contacto, ¿no es cierto? Vuelta a el tema del grado de la formalidad con las cuestiones. Si vamos a poner un mail, no pongamos leproso@22 o canalla25, no sé, o todo ese tipo de cosas, porque no queda bien. Entonces, si tengo un mail que lo estoy utilizando en mi vida personal, bueno, traten de trabajar un correo, para este tipo de cosas, ármense un correo que sea el nombre y el apellido o algo, si está ocupado el nombre y el apellido, lo más serio posible, ¿no? Bien. Bueno, antes de continuar, voy a ir a... tengo algunas preguntitas acá en el chat. Bien. Yulisa dice, hola María Cecilia, un gusto, buenísimo, también un gusto. Si asistimos a capacitaciones, cursos y conferencias en LinkedIn, ¿nos figuran en el perfil como que asistimos para los empleadores? Bien. Y Georgina dice, smart, exactamente, ¿no? Bueno, ahí con los objetivos... hay que ser smart, digamos, esa se las voy a dejar de incógnito para quienes no conozcan la metodología SMART, la busquen en Google, y yendo, que tiene mucho que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Y yendo a lo que decía Yulisa, eh, sí, no, depende. Hay muchas conferencias, sí, que tienen, digamos, habilitado para que de alguna manera les quede a ustedes el registro de que participaron, o les dan un diploma digital que ustedes los pueden subir y hay otras que no. Hay otras que hay que cargarlo manualmente, ¿no? Digo, el empleador no va a ver esa info. Si nosotros no lo cargamos o si el evento no tiene un método de carga automático, ¿sí? Hay eventos que pagan este tipo de funcionalidades para que las personas, ¿sí?, obtengan su certificado digital y les aparezca en su perfil, y hay otros que no, pero te envían el certificado digital o lo podés descargar y luego vos lo subís como que lo hiciste. Y eso tiene la misma validez y el empleador lo ve, pero tenemos que estar seguros de que para que el empleador lo vea, tiene que figurar en el perfil, ¿sí? Yo lo tengo que ver, digamos, no es que asistí solamente, sino que lo tengo que ver que aparece. Bien. Hasta acá estamos. Bien. Y la cuestión más importante tiene que ver, chicos, y con esta vamos a cerrar, ¿sí?, por si hay algunas preguntas y demás luego. El tip más importante, ¿sí?, en relación a LinkedIn es el extracto, que es esa bio que ustedes van a escribir, que es esa descripción, ¿no es cierto?, que va a aparecer en su perfil, ¿no es cierto? Y aparece después del titular profesional. Tiene un espacio de 2000 caracteres, ¿sí?, aproximadamente. Todo el tiempo se actualiza, a veces es más corto, a veces es más largo, no importa, pero es aproximadamente 2000. Fíjense que los caracteres también incluyen los acentos, los espacios, etcétera. O sea que lo importante es que ustedes puedan, primero, hacer una búsqueda para detectar un perfil de una persona que esté tal vez un poquito más avanzada que ustedes, ¿sí? Digo, encontrar un perfil de un profesional que esté más avanzado que ustedes en la carrera para, de alguna manera, no les digo que vayan a ir a copiar, exacto, pero sí entender cómo está explicando o cómo pone en valor lo que hace para que ustedes tengan ciertas referencias. Buscan 2 o 3 perfiles y en base a eso redactan, ¿sí?,
una bio, digamos, que sea profesional y que esté vinculada al tipo de trabajo, al tipo de rubro con el cual ustedes se vinculan. Eh, yo les recomiendo que cuando hagan esto, lo hagan bien tranquilos, armen un archivo de Word o un archivo en Google Drive en documentos, o sea, lo escriban y después lo peguen en LinkedIn. Y LinkedIn automáticamente les va a empezar a cortar el texto y va a decir, quedan tantos caracteres, lo van a ver rojo, como si estuvieran escribiendo un tweet, digamos. Entonces es muy importante que ustedes siempre conserven el original de lo que escribieron y que a partir de eso empiecen a recortar. Y es muy importante que ustedes eh, sepan que es lo primero que va a ir a ver la gente. ¿Mm? Automáticamente es lo más visto después del titular. Entonces, si yo pongo fulanita de tal, ¿sí? Estudiante de X cosa, o pongo abogada o arquitecta o ingeniero o lo que sea, eso es lo primero que va a ver la gente después de la foto, ¿sí? Pero después va a ir a mirar esto. Y en base a lo que aparezca en esta descripción, es ese contacto que se profundiza o no, por lo general. Entonces, si a mí me gustó la descripción del perfil, seguramente le voy a escribir a la persona por el chat o le voy a enviar una solicitud para presentarse a una búsqueda de trabajo o para que conversemos, hacer una videollamada. Ahora, si no me gustó mucho el perfil, pero sí tiene una acreditación interesante, bueno, tal vez le escriba para ampliar esto, ¿no? Hay mucha gente que no hace el perfil bien, digo, en el sentido de que no escribe el extracto porque no sabe. Y vos ves las acreditaciones y realmente son increíbles y tiene un currículum bárbaro en función de lo que estudió y los cursos y demás. Bueno, hay que dar una oportunidad claramente a la persona. Pero digo, en el caso de ustedes que están escuchando esto, es importante que le puedan poner pilas a esa descripción, porque es en donde se va a ir a fijar el empleador antes de enviar la solicitud para poder conversar con ustedes, ¿sí? Así que esa es un poco la recorrida por todo lo que tiene que ver con estos tips en la búsqueda laboral. Claramente que hay un montón de cosas, pero haciendo un poquito un repaso de las más importantes, quiero dejarles que es muy importante que ustedes piensen en la imagen, ¿sí? Es muy importante que sepamos que en la vida adulta tenemos menos libertades que cuando estábamos en el colegio, digo, esto hay que, hay que decirlo. Nosotros vamos a ser la cara de las organizaciones, ¿sí? De las empresas, de las instituciones con las cuales nos vinculemos. Entonces, es muy importante que pensemos en esto y en la responsabilidad que eso representa. Y entender que en la búsqueda de trabajo también es dedicarle bastante tiempo. No nos van a llover los puestos de trabajo si no le ponemos realmente énfasis a LinkedIn o a participar. Puedo no estar en LinkedIn, pero puedo postularme en todas las reclutadoras de trabajo. Entonces, bueno, llamo, qué sé yo, no sé, a Randstad, hay un montonazo, ¿no? Digo, me vinculo y dejo mis datos. Pero bueno, si tengo LinkedIn, tengo un porotito más, digo, ¿no? Entonces, creo que es importante y más para quienes nos acompañan, estimo que todos ustedes quienes están aquí están con ganas de hacer cosas y de aprender, entonces, bueno, es un poquito más de tiempo, pero seguramente nos va a servir para que lleguemos a mejores oportunidades. Así que, no sé si Agus, eh, ¿te parece que hablamos alguna otra pregunta más? Si hay alguien más que quiera hacer Y no alguna sé pregunta, alguna si alguien más consulta. tiene preguntas, si alguien más quiere escribir o decirnos alguna pregunta, sería genial. La verdad, súper interesante y súper útil. Muchas gracias. Ceci. Ay, no me Hola, están Sor. viendo. Bueno, yo esperaba que alguien levantaba la mano, pero como no levantan. Hola. Hola. Muy bien, muy bien. Ceci, bueno, Divina. interesantísimo todo. Y un poquito volviendo a estos tips Ujú, para las entrevistas directamente, que creo sí, que es un momento clave sí. para tal vez para muchos. Yo hace 10 años o más, creo, que no hago entrevistas, y cómo cambian o cuáles son las cosas que tal vez uno debe poner foco a la hora de la entrevista, porque estaban antes, era como esas preguntas típicas, ¿qué haces un día? O contanos, a ver, una experiencia o qué te pasó una situación en la cual tuviste que resolver en tu empleo anterior. Bueno, eran como preguntas
guiadas, tal vez que nos ayudaban a la hora de sentarnos en la entrevista. Hoy en día, vos que haces entrevista y que estás más en la parte, digamos, de recursos humanos, ¿cómo lo llevas adelante? O porque también entiendo que los gustos y las preferencias cambian y la metodología tal vez sigue siendo la misma, pero bueno, está también estos indicadores que uno va buscando y demás. ¿En qué te centrás o en qué haces foco vos para dejarnos así como una herramienta para decir, bueno, ir ensayando tal vez Bien. una posible entrevista? Y bueno, Sí, sí, gracias, sí. como siempre, un placer escucharte, mi mejor coach y mentora. Ay, mi vida. Bueno, muchas gracias por los halagos, la verdad que súper contenta. A mí me encanta compartir todo esto porque la verdad es que lo disfruto un montón y es una experiencia súper interesante la de detectar perfiles. Yo creo que hoy por hoy las entrevistas cambiaron muchísimo. Creo que lo que tenemos que propiciar cuando hacemos entrevistas es hacer preguntas que no tengan que ver con lo común, tal vez. Yo suelo preguntar mucho qué te gusta hacer en vacaciones, por ejemplo. Y hay gente que me dice, yo en vacaciones duermo 2 semanas y ya es como que me da un poco el indicador de, bueno, una persona, digamos, o trabaja demasiado todo el año, o bueno, no sé, no estaría siendo como muy proactiva, ¿no es cierto? Entonces, digo, ¿qué haces en vacaciones? Puede ser una buena pregunta. Creo que sigue estando vigente la pregunta de qué pasaría en tal o cual situación que tenga que ver específicamente con el tipo de trabajo, como para ver qué responde la persona, ¿sí? También me gusta preguntar mucho qué le gustaría estudiar, si tuviera la posibilidad de volver a estudiar o estudiar algo. ¿Qué piensa, por ejemplo, acerca de ir afuera, ¿no es cierto? ¿Te gustaría tener una experiencia al exterior o no? También nos permite entender si la persona está como muy arraigada a su lugar, eh, para bien o para mal, digo, en el sentido de, tal vez estamos buscando a alguien más para un puesto de viajar o hacer cuestiones con el exterior o dentro de Argentina, pero como más activa, y sea una persona que te diga, no, yo prefiero quedarme acá porque quiero estar con mi familia. Digo, hay preguntas que tenemos que hacer bien en vinculación con el tipo de puesto, eh, y que ustedes se van a dar cuenta, digamos, más que nada, George, en lo que tiene que ver con lo específico, ¿no? Eh, Digo, les voy a poner un pequeño ejemplo, ¿no? Como para cerrar esta pregunta, me parece súper interesante. Hace un tiempo tuve que tomar una persona para comunicación, para una de las organizaciones para las cuales trabajo, y la persona que trabaja en comunicación no tiene horario, porque en comunicación pasan cosas todo el tiempo, y si bien, bueno, claramente, ¿no? Todos dormimos, tenemos fin de semana, etcétera, pero siempre es un puesto en donde tiene que estar bastante alerta. Una persona súper formada, un perfil de LinkedIn espectacular, una entrevista genial. Y en un momento de la entrevista le digo, bueno, le digo, realmente, le digo, vos tenés claro que comunicación no tiene horario, ¿no? O sea, digo, porque ya lo habíamos dicho varias veces, pero era como que a mí me daba la idea de que no entraba la situación. Hablando en criollo, no entraba la bala, ¿no? Digo, no sé si está entendiendo realmente. Y en un momento me dice, no, sí, bueno, pero yo pensé que lo hacía en el sentido figurado. Y digo, no, no es sentido figurado, porque si hay una crisis de comunicación a las 9 de la noche y vos estás comiendo, yo entiendo que vos estés comiendo, pero tenemos que resolver la crisis de comunicación de la organización. ¿Mm? Entonces, son cuestiones que a uno le da la idea. ¿Y qué me respondió esta persona? No, no, yo a las 6 de la tarde apago todo. ¿Yo qué dije? Esta persona no es para el puesto. O sea, si uno a las 6 de la tarde quiere apagar todo, no puedes liderar un equipo de comunicación. Entonces, y esto que parece una obviedad, no es una obviedad, ¿sí? Entonces, todo este tipo de cosas hay como que reforzarlas y reforzarlas y reforzarlas para entender que la persona realmente sea la más apta para el puesto. Y desde el otro lado, como personas que nos podemos presentar un puesto, realmente también ser honestos. Y si escuchamos este tipo de cuestiones, si nosotros queríamos cortar a las 6 de la tarde, que está súper bien también, no va a ser un perfil de este tipo, va a ser una persona que tal vez puede trabajar en cierta área de la comunicación, pero no va a ser el que va a liderar la estrategia. Entonces, es muy importante que nosotros seamos honestos y que el empleador también realmente pueda hacer preguntas que lo lleven a darse cuenta de si ese es el perfil, porque una vez que lo contrataste, etcétera, que te diga, no, yo a las 6 de la tarde apago todo, te quieres morir, ¿sí? Entonces, es muy interesante, ¿no? Así que bueno, gracias, George, gracias a todos por participar. Espero que se hayan llevado algunos tips, que se hayan quedado pensando, que es lo más importante, llevarnos incógnitas, cosas para resolver. Así que súper, súper agradecida, Agus. Agus y a todos, ¿no? Por participar. Bueno, gracias Cecilia, agradecerte nuevamente y a todos también por participar, esperamos que les haya servido un montón. Y bueno, avisarles que la charla quedó grabada,
se las vamos a enviar por mail más tarde para que las puedan volver a ver las veces que quieran. Así que nada, recuerden que estamos en la International Education Week, la Semana de la Educación Internacional, y durante la semana tenemos muchas más actividades y webinars para que participen. Así que los esperamos. Y muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchas Cecilia. gracias a todos.